Buenos días. En el día de hoy damos inicio a la clase correspondiente de Derecho Civil 4 en relación a contratos y garantías. Y el tema a tratar en el día de hoy es las modalidades de ventas de inmuebles y muebles. Vamos a también a tratar el tema siguiente. Son dos temas que vamos a ver hoy que son cortos, que es en relación a la venta con reserva de dominio. Y lo podemos observar en la pizarra. Hacer la respectiva grabación del video de la clase del día de hoy para enviárselo a la clase. Tomando en cuenta que 3 de las compañeras están enfermas y no pudieron asistir el día de hoy. Ya me notificaron en relación a esta situación. Y nada, estoy viendo clase con la señorita Valentina Vázquez, que la vemos por ahí. ¿Cómo estás, Valentina? Ok, Valentina, entonces vamos a comenzar la clase del día de hoy. Perfecto. Ok. En el día de hoy, Valentina, vamos a tocar esos dos temas que son importantes. ¿Oíste? Vamos a ver lo que es las modalidades de venta de inmueble y mueble. ¿Sí? Ok. Vamos a ver entre esas modalidades del primer tema de ese, modalidades de venta de inmuebles e inmuebles en relación al peso, la cuenta y la medida. Lo que es la alza o el globo, la prueba, el ensayo previo, la venta futura, la venta aleatoria, inmuebles, venta por cabida, lo que es la garantía de la cabida y venta de visu. Todo eso lo vamos a explicar ahorita, ¿eh? Si quieres, ves colocando allí lo que es la modalidad de venta de inmuebles. Vamos a comenzar de muebles. Venta de muebles, ¿no? En cuanto a peso de muebles. ¿Sabes qué son muebles? ¿Sabes qué son inmuebles? Sí, los inmuebles Okay. son las casas, apartamentos, y los inmuebles son los vehículos, ¿cierto? No, ya va. ¿Me está diciendo que los inmuebles son? Las casas, Propiedades, apartamentos, ok, perfecto. ¿Y los muebles? los vehículos. Los inmuebles son las casas, apartamentos, ok. ¿Y los muebles? Los carros, motos, los vehículos. Ajá, ok, perfecto. ¿Estamos claros ahí, no? Ok, hoy lo vamos a ver esa modalidad en cuanto a la venta de muebles. Ahorita vamos a tocar muebles. En cuanto a peso, cuenta y medida, ¿no? Peso, cuenta y medida. Toma en cuenta eso. En el artículo 1475, Valentina, establece que cuando se trata de mercancías vendidas con sujeción al peso, cuenta o medida, la venta no es una venta perfecta, en el sentido de que las cosas vendidas quedan a riesgo y peligro del vendedor, hasta que sean pesadas, contadas o medidas. En este sentido, lo que es la parte de la venta por mueble, ¿no? En el artículo 1475, voy anotándolo allí. Entonces, tenemos en cuenta que es necesario tener en cuenta el perfeccionamiento del contrato en este tipo de venta. No se produce entonces antes de efectuarse en el pesaje, el conteo o la medición. Eso en relación a el peso. Vemos entonces que la mercancía queda en riesgo y peligro del vendedor hasta tanto no se haga o no sean contadas o pesadas esos muebles, ¿no? Ok, en el caso, por ejemplo, Valentina, en el caso de un animal, ¿es un bien mueble, un bien inmueble? ¿Qué es? Ajá, te pregunto, ¿verdad? Porque si estamos hablando de un pesaje y todo eso, pesaje de peso, pesar ese mueble, ¿no? Es un bien Mueble, mueble. claro. No puede ser inmueble. No, porque Está fijo, exacto. No está fijo, se puede mover, o sea, puede mover y exacto. transportar. Mueble. De eso viene la palabra mueble, moverse, ¿no? Sí. Por ejemplo, como estamos indicando, los apartamentos son inmuebles, es decir, que no se pueden mover. Las casas están fijas en un lugar, es correcto. ¿Estamos claros ahí? Sí.
Los que son muebles son los que se pueden trasladar, en este caso una vaca, vamos a ponerlo así, ¿no? De la especie bovina, ¿verdad? Un toro que también es de la misma especie, un cochino también, es decir, un puerco, un marrano, es un bien mueble también, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta esas diferenciaciones entre lo que es un bien mueble y un bien, ¿cómo está? Un bien inmueble, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta todo ese tipo de situaciones. Por ejemplo, el escritorio, podemos decir que es un bien mueble. Ok, es un bien mueble, ¿eh? No un inmueble. No. Ok. El edificio es el bien inmueble. El edificio como tal es un bien inmueble. No se puede trasladar, no se puede mover. Pero en cambio esto sí. La ventana, vamos a decirlo así, como está en ese sentido, es un bien. Inmueble. La ventana Sí, pues, no, inmueble. es inmueble. Claro. Se puede quitar, se puede trasladar. Igual que la puerta, se puede trasladar, se puede quitar. Ese es un bien mueble. ¿Sí? Estamos claros en eso. Entonces, también hay que tener otra condición para esa venta de bien mueble, ¿no? Acuérdense, estamos hablando ahorita mueble, ¿sí? Pero es importante tener, como te estoy indicando, lo que es la diferencia entre una cosa y la otra. Es decir, un bien mueble, ¿sí? No se vayan a confundir con eso. Ok, en el artículo 1476 vemos entonces lo que es la alzada o globo. ¿A qué se refiere esto, Valentina? Esto se refiere que si al contrario las mercancías que se han vendido o alzadamente en globo, la venta queda perfecta inmediatamente, ¿no? ¿El globo qué quiere decir, papá? Globalizada, más que todo globalizada, una venta globalizada, o sea, de alzada, ¿sí? A eso se refiere esa parte de... Pero queda ya una vez que se haga eso, que se tome en cuenta el pesaje, lo que es la parte de la alzada del precio y se restituya lo que es la parte de la compra de ese mueble. Por supuesto ya la venta queda perfectamente celebrada, ¿no? ¿Sí? Entonces dice el artículo 1476 que si el contrario, la mercancía se ha vendido alzadamente o en globo, la venta queda perfecta inmediatamente, ¿sí? Se juzga entonces que la venta se ha hecho alzadamente o en globo si las cosas se han vendido por un solo precio, sin consideración al peso, al número o la medida, o cuando, aunque se haya hecho mérito de esto, ha sido únicamente para determinar el monto del precio, es decir, que se fija de una vez el monto del precio y se paga lo convenido de la alza de ese precio, ¿no? Entonces ya de una vez queda ya celebrado, ¿no? Ese contrato de la venta de ese mueble, del mueble. Entonces vemos también que en condición primordial para que la venta se conceptúe como hecha de alzada o en globo, es que exista un solo precio. Tiene que existir un solo precio, ¿no? Sin tomar en cuenta ninguna característica del objeto referida a su medida, peso o número. Aquí es necesario nada más la alzada o el globo del precio. Un solo precio se va a establecer allí, Valentín. Ello significa que deba evitarse la mención de las características del objeto. Será entonces únicamente a título de mera información. Es necesario destacar que la venta queda perfeccionada al existir el consenso entre las partes y la cosa perece para el comprador. Acuérdate que siempre tiene que tener un consentimiento de las partes, ¿no? Para que puedan contratar. Siempre, en todo contrato tiene que existir el consentimiento, ¿verdad? Porque si no, no se celebra ningún tipo de contrato. Perfecto. También tiene que existir, Valentina, como otro, vamos a llamar así, otra característica, ¿no? Una prueba que está establecida en el 1477 del Código Civil. Si lo puedes leer. Dice que en cuanto a las mercancías que Ajá. se acostumbra comprar o probadas, no queda perfecta la venta hasta que el comprador no haya hecho conocer su aceptación en el plazo fijado por la convención o por el uso. Perfectamente, Valentina. Ok. Ese es el artículo 1477, ¿no? Ve anotando también esos artículos, que también, acuérdate de ahí, vamos a hacer análisis,
y de allí vamos a sacar algún tipo de problema, un planteamiento. Acuérdense que ya tenemos próximamente el examen, ¿no? De la semana que viene, ¿no? Creo que tenemos de esa semana el examen. Ok. Entonces, vemos que se trata de una venta realizada bajo condición suspensiva o potestativa. Hay una potestad allí, ¿no? Lo cual significa que requiere de un consentimiento específico del comprador. La venta no es perfecta hasta que el comprador manifiesta su consentimiento. De esta posibilidad que la venta se mantenga como imperfecta hasta que el comprador manifieste su acuerdo con la cosa comprada. Es decir, que para que se perfeccione el contrato de esta venta de inmueble, tiene que existir meramente el consentimiento de ese comprador, ¿no? Es el que le va a dar la parte final. Y que desde ese ámbito va a quedar finalizada o consensuada y finiquitada esa venta definitiva de ese inmueble. ¿Sí? Vamos a colocar un ejemplo claro. Vamos a venderte, Valentina, vamos a venderle ese escritorio, ¿sí? Que es un bien mueble. ¿El escritorio es un bien? Mueble. ¿El escritorio no se traslada? Digo mueble, Acuérdate que los muebles son los que se trasladan, ¿sí? Inmueble. Y los inmuebles que están fijos, que es imposible bajo ciertas circunstancias despejarlo por su naturaleza, ¿no? Que están fijos allí. Ok. ¿Se había ido, Valentina? Sí. Ok, perfecto. Seguimos entonces. La venta entonces es perfecta cuando en realidad tal calificativo solo cabe en el caso específico de la venta por peso y en sujeta a prueba, pero esas son en cada caso. Precisamente las condiciones suspensivas se determinan por el consentimiento y es obvio que la condición suspensiva, ¿no?, cree un estado de no perfección. Acuérdense, quien le da la perfección de esa venta sería entonces el comprador, ¿no?, que decide si acepta o no esa venta. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. Ok. Pasamos entonces, ese es el artículo 1198. ¿Lo leíste? Dale. Uh-huh. Dice que es suspensiva la condición que hace depender la obligación de un acontecimiento futuro e incierto, lo que estamos hablando, ¿no? 1198 del Código Civil. También tiene otra característica, Valentina, en relación a otra característica de este contrato de compra de muebles. Acuérdense, estamos hablando de muebles nada más, ¿sí? Lo que pasa es que anteriormente hicimos una comparación entre lo que era el mueble, los muebles y el inmueble. Y entonces vemos que existe también un ensayo previo. Esto está establecido en el 1478. Existe un ensayo previo donde la venta sujeta a ensayo previo se juzga hecha siempre bajo condiciones suspensivas. ¿Qué quiere decir esto? Que la condición suspensiva es aquella que hace depender lo que es la obligación. Acuérdense que en cada contrato hay una obligación expresa, ¿no?, de ambas partes. El comprador tiene una obligación diferente a la del vendedor. Y entonces, por supuesto, está la del consentimiento, está lo del precio, está, ¿qué otra característica tenemos? Objeto, consentimiento, ajá. Y causa. Perfecto. Ok, entonces se refiere entonces que estamos indicando lo que es la parte de condición suspensiva, que es aquella que hace depender lo que es la obligación, como estamos indicando de que todo contrato tiene obligaciones, tanto la parte 1 como la parte 2, ¿no? Es decir, el comprador o el vendedor, en este caso, sobre un hecho futuro e incierto. En este caso concreto, el hecho será el ensayo de ser realizado previamente a la venta, es decir, que ellos van a realizar un ensayo previo a ver si lo que va a comprar como inmueble tiene algún soporte en el futuro, si existe realmente o no, ¿me entiendes? Ellos tienen que verificar
que realmente ese mueble, perdón, que vayan a vender exista, ¿no? Porque si no existe, ¿qué vas a vender? Vas a comprar algo incierto, algo en un futuro. ¿Qué estás haciendo? No estás haciendo nada, absolutamente nada. Entonces no hay un perfeccionamiento de un contrato como tal. En el artículo 1198 se dice que es suspensiva la condición que hace depender la obligación de un acontecimiento futuro incierto, es lo que estamos hablando, ¿no? Salud. Es importante puntualizar, además, la obligación del vendedor en toda venta, es lo que estamos hablando, ¿no? Que existe una obligación de una parte y la obligación de la otra. Ya que de transferir el derecho en la parte de la venta de propiedad y la del comprador de pagar el precio. El vendedor en toda venta es su obligación de transferir el derecho de propiedad en la que él tenía. ¿A quién? Al comprador, ¿no? Quien ahora va a tener el derecho que tenía el vendedor. Es decir, de pagar también el precio por esos derechos, ¿no? El derecho de poseer la cosa. Acuérdate que hablamos de la cosa. ¿Sabes qué es una cosa? ¿Sí? La cosa es cualquier objeto que usted puede identificar, señalar. Sí, a eso se refiere una cosa en el derecho. Y que surgen de modalidades propias de lo que es el ensayo previo. Ellos son lo que es el derecho del comprador de exigir. Cada uno tiene un derecho en cuanto a sus obligaciones de exigir a cada quien esos derechos. Por ejemplo, el derecho del comprador de exigir la entrega de la cosa para que se verifique al ensayo previo a la venta. Es decir, para que él esté seguro de lo que va a comprar. Porque como estamos hablando, no puede comprar una cosa incierta, una cosa que totalmente inexistente, ¿no? Tiene que comprar algo tangible, algo que realmente esté demostrada como algo físico, ¿no? En tal caso, del mueble que vaya a comprar. Entonces tiene que estar en cuenta de que si es un mueble o es un mueble. Entonces también tiene que tener esas características bien claras, la definición muy específica de cada mueble o de cada inmueble. En este caso, como estamos hablando de muebles, tiene que saber a qué se refiere con la venta de un mueble, ¿sí? Ok, los plazos para la entrega previa, en este caso, de la cosa a ensayar y para la realización del ensayo, debería entonces prevalecer en los contratos. De no ser así, se aplicarían las normas para las obligaciones a término incierto. Es decir, que si no existen unas obligaciones en ese contrato, por supuesto estaríamos hablando de algo incierto, ¿no? Tenemos que tener unas obligaciones de por sí para poderlo cumplir. Y en todo contrato es exclusivo, es importante lo que es las obligaciones. Una obligación para una parte y otra obligación para la otra, ¿sí? Ambos tienen que cumplir. Uno que transfiere el derecho, ¿sí?, de la adquisición de las cosas sobre el derecho o la posesión de esa cosa, que ahora ya no le va a pertenecer a él, sino que le va a pertenecer ahora a él, al comprador, ¿eh? Y el comprador, por supuesto, tiene que honrar ese compromiso pagándole al vendedor por ese derecho. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Entonces seguimos aquí. Tenemos una venta como una otra característica, una venta futura, ¿no? Coloca, venta futura. La venta futura está establecida en el 1156, artículo 1156 del Código Civil, donde establece que las cosas futuras pueden ser objeto de contrato. Las cosas futuras pueden ser objeto de contrato, salvo disposición especial en contrario. Cuando dice salvo disposición en contrario, eso significa de que va a estar de acuerdo el comprador, ¿sí? El comprador si acepta o no, ¿sí? Porque va a depender del comprador, si acepta o no esa venta. Exacto, esos términos por los cuales se hacen ese contrato. Porque si yo decido, por ejemplo, estoy comprando una cosa incierta que no me llama mucho la atención, o que estoy seguro que eso no me va a funcionar y que ya no sé qué estoy comprando, entonces es algo incierto, ¿me entiendes? Algo que no existe, ¿ves? Algo que está mencionado pero que no lo he visto todavía, ¿sí? Algo incierto, que una promesa nada más,
pero sin saber qué estoy comprando. ¿Puedo comprar algo a ciegas? No puedo, ¿verdad? No. Tengo que ver, por eso decían allí que se tendría que hacer lo que es el ensayo, ¿no? Ensayo es decir, hacer como la prueba. Voy con la otra persona a verificar si realmente ese mueble existe o no, para yo darle o ponerme de acuerdo en cuanto a las obligaciones y los requisitos establecidos en el contrato, en cuanto a su objeto, el precio, el consentimiento y todo lo referido para que se celebre de forma pacífica el contrato. Acuérdate que tiene que ser de forma pacífica, no puede ser, no puede ser, como te digo, con violencia, ¿no? Y de forma ilícita menos. Tiene que ser siempre de forma lícita, ¿sí? Que es la causa, ¿no? Una causa lícita. Ok, seguimos entonces. El artículo 1156, anotaste, ¿no? Sí. Ok, dice que sin embargo no se puede renunciar a una sucesión, ¿sí? Aún no abierta, ni celebrar ninguna estipulación sobre esta sucesión, ni aún con el consentimiento de aquel de cuya sucesión se trate. Eso es en los casos de que ese inmueble, pertenezca a una sociedad, a algún conglomerado de sucesiones, ¿no? Que lo haya dejado algunos de los causavientes por X circunstancia y por supuesto sobre él quieren hacer una venta, ¿no? ¿Sí? Quieren hacer sobre él una venta sin haberse iniciado un proceso de apertura de sucesión, es decir, que no se haya realizado los pasos regulares establecidos en la ley para la declaración sucesoral, lo que es la parte de la declaración únicos herederos universales, que eso es todo un proceso, para que puedan después, posteriormente, hacer lo que es la repartición, ¿sí?, del bien, teniendo el precio y darle a cada quien lo que le corresponde. No se puede hacer de esa forma si no se ha hecho esos previos requisitos de lo que estamos hablando acá, de esta parte de sucesión. No abierta la sucesión. Entonces tiene que aperturarse la sucesión para que todos esos estándares en cuanto a la venta de ese mueble se pueda realizar. Es que decir que la persona tenga como la cualidad jurídica para realizar, ¿sí?, la venta de ese mueble, que es lo que estamos hablando, mueble. ¿Sí? Si quiero vender de repente una vaca, que quiero reventar, yo siempre coloco una vaca, coloco un toro, coloco cualquier animal, puede ser un cerdo, puede ser de repente, vamos a poner el caso, un perro, ¿es un bien? Mueble. Es mueble, exacto. ¿Sí? Ok, entonces sabemos ya la diferencia, ¿no? Sí. Mueble Inmueble. e inmueble, perfecto. Vemos entonces otro aspecto que es importante o como característica, que es venta aleatoria. ¿Qué es una venta aleatoria? ¿Qué te da a entender más o menos una venta aleatoria? Que la cosa puedo venderla a cualquier persona, ¿no? Claro, es correcto. A cualquier persona. No hay, ¿cómo te digo? Puedes escogerla al azar, ¿sí? A la que usted le dé... No hay una persona fija. No hay una persona fija. Puedes escoger a cualquier persona para ese tipo de venta. Es aleatoria, pues. O sea, yo la agarré al azar, ¿sí? A la que yo considere necesaria para que esa persona pueda realizar ese contrato de venta de muebles, que es lo que estamos hablando, ¿sí? Y cuando se vendan cosas futuras, tomando lo que es al comprador sobre sí, lo que es la parte de un riesgo, ¿no? Que no llegaran a existir en una totalidad o en cualquier cantidad. Cuando se venden las cosas existentes, pero sujeta a algún riesgo, tomando al comprador en sí ese peligro. Porque a veces compramos unas cosas y asumimos algún riesgo. No sabemos si realmente ese bien mueble, ¿sí?, para nosotros nos podamos, o sea, puede tener algún tipo de daño. Vamos a poner el caso de un vehículo, ¿sí? Sabemos que un vehículo es un bien mueble. Ok, perfecto. Y ese vehículo podría tener algún daño interno, algún daño que nosotros oculto, ¿no? Un daño oculto que nosotros se nos escapó, por más bueno que sea el mecánico revisando y se le escapó ese detalle, por supuesto. Y se nos escapó esa situación y resulta que de repente
Lo maquillaron el carro como para justamente se pudiera vender y diera todas las condiciones necesarias para que la persona que vaya a comprar, ¿sí?, el comprador, se enamorara y efectivamente comprara ese cangrejo, vamos a llamarlo así. Pero después resulta que después le va a salir más costoso, ¿sí? Esos son daños ocultos que ya tiene el vehículo, que por supuesto nosotros, una vez que el compremos o aceptemos esa venta, ya estamos como perfeccionando, ¿no? Porque ya entregamos la cosa, bajo esas condiciones esa persona se acepta, ¿no?, las condiciones en cuanto al saneamiento de ley, en cuanto a la parte de evicción, ¿te acuerdas que vimos toda esa parte? Entonces es importante tener en cuenta de que esa persona entonces compró ese bien mueble bajo esas condiciones, pues. Porque de repente también puede ocurrir de que ese mueble, ese bien mueble no al conocimiento de la persona que vendió, no sabía que existía. También podría ser la presunción de la inocencia de la persona. Pero hay personas que lo hacen con mala intención también. O sea, existen las dos formas, ¿no? Y entonces es importante tener en cuenta cada una de esas situaciones cuando uno vaya a hacer un tipo de contrato, que revisar bien las características del bien mueble para después no llevarnos esta sorpresa, ¿no? ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. Entonces, como estamos indicando, todo esto implica, Valentina, un riesgo, ¿no? Porque no sabemos si la cosa va a salir bien o va a salir mal, ¿sí? Entonces todo es un riesgo total. Nos arriesgamos a comprar y bueno, nombre de Dios. Después, bueno, será ir reparándola, de acuerdo también al presupuesto de cada persona. Porque de repente tenían nada más para comprar eso, hicieron todo lo pertinente al compraventa y todas esas cosas, pero se quedaron sin dinero, ¿no? Sin la parte económica, hasta que puedan restablecer nuevamente. Y parece, compran algo y no les va a servir como para el fin que ellos tienen determinado, ¿no? Sino que de repente arruman al vehículo, vamos a llamarlo así, hasta que ellos puedan lograr, bajo otras circunstancias, bien sea pedir un préstamo o pedirle a un amigo, a una amiga o a terceros, para que de repente les otorga un tipo de préstamo personal para ellos cubrir toda esa cuestión y después más adelante solventar ellos en lo que tengan los recursos. ¿Se entiende esa parte? Ok. Sugerimos entonces, vemos entonces lo que es la venta de muebles, ¿no? Vemos la venta de muebles por cabida también, si quieren anotarlo por allí. Venta de muebles por cabida y la garantía de la cabida. Ok, cuando hablamos de lo que es la venta, Valentina, de la venta de inmuebles, se adopta entonces la modalidad de la venta por cabida que predomina las llamadas normas que las garantizan, las cuales podemos exponer así. Esta en cuanto a la venta de inmuebles, que es la modalidad de la venta de muebles. De muebles, dice la venta de muebles, pero en este caso vamos a hacer una excepción, la venta por cabida y la garantía de la cabida, que se hace en la venta de inmuebles cuando se adopta la modalidad. Se adopta una modalidad de la venta por cabida que predominan las llamadas normas que garantizan, las cuales podemos exponer así, en el artículo 1496. Búscalo por allí, artículo 1496. ¿Qué nos dice el 1496, Valentina? ¿Qué nos dice? Dice que el vendedor está obligado a entregar la cosa en toda la cantidad expresada en el contrato, salvo las modificaciones siguientes. Si la venta se ha hecho con expresión de su cabida, avanzó de tanto por medida, el vendedor está obligado a entregar al comprador lo que exija, la cantidad expresada en el contrato. Cuando esto no sea posible o el comprador no lo exija, el vendedor está obligado a disminución proporcional en el precio.
Ok. Y se encuentra que la cabida del inmueble es superior a la expresada en el Ujú. contrato, el comprador debe de pagar la diferencia del precio, pero puede desistir del contrato si el exceder del precio pasa de la octava parte de la cantidad declarada. Ujú. Pero ese es el artículo 1184, ¿no? Pasaste también de una vez de largo al 1184, ¿sí? Que habla sobre la garantía de la cabida. 584. Ajá. 1184. Ok. Aquí está. Ajá. Que en 1184 dice que aquel que se justifique sin causa Ajá. en perjuicio de otra persona está obligado a indemnizarla dentro del límite de su propio enriquecimiento de todo lo que aquella se haya empobrecido. Ujú. Es decir, que tiene que restituir de alguna forma una indemnización, ¿no? Cubrir con una indemnización todo ese daño causado a la otra persona, de acuerdo al negocio que estén o que hayan establecido. Vamos a suponer que este inmueble te haya costado para la venta 5 bolívares, precio ficticio, ¿no? De ejemplo, y de repente saliste perjudicada porque no se dio la venta de esta venta, ¿no? Ajá, una vez que no se haya realizado bajo alguna circunstancia esa venta, puedes sufrir algún tipo de indemnización, que es lo que te está diciendo el código, ¿no? ¿De cuánto sería más o menos esa indemnización? Porque si estamos pagando 5, ¿cuánto más o menos? Puede ser más de 5, ¿no? ¿Verdad? Porque eso va a depender de acuerdo al monto. Es que van a tomar en cuenta ese monto. No puede ser en excesivo, ¿sí? Porque entonces estaría jugando con el empobrecimiento de esa persona. A eso se refiere esa parte, ¿sí? No puede ser más de lo debido. Porque sobre esos 5 bolívares no puedes pedir 15, 20 bolívares. Porque se está exagerando, entonces estás empobreciendo a la otra persona. ¿Bien? Entonces hay que tomar en cuenta el empobrecimiento y lo que es la parte del objeto del contrato y las normativas que ellos establecieron y las cláusulas establecidas en el contrato, de acuerdo al acuerdo de las partes, ¿no? El consentimiento y el precio que ellos fijaron, por supuesto. Si son 5 bolívares, no pretenderá que yo voy a pagar después 15 bolívares, no. Trata por lo menos, para no empobrecer a la otra persona, de pagar por lo menos un porcentaje, ponte tú, de 2 bolívares, 3 bolívares adicional, ¿no? ¿Sí? Pero más de 5 bolívares no. ¿Se entiende eso, Karen? Esta es la garantía de cabida, es lo que estamos hablando, ¿no? Además, no estaba grabando, y ahora sí. Posibilidades de precio, colocas por allí, posibilidades de precio. Posibilidades de ajuste, de ajuste de precios cuando las diferencias en las medidas sean una venta. Antes de precio, profe. Ajá, cuando la diferencia en las medidas, cuando la diferencia en las medidas sean 20ª parte de la totalidad. 20, ajá. Sean una 20ª es 20, ¿no? 20%, vamos a poner así. 20ª parte de esa totalidad. Es decir, que de 100% están jugando un 20%, ¿no? Sobre ese precio. La 20ª parte. Esto lo establece entonces Valentina en el artículo 1497, que dice que todos los demás casos en la venta que sea un cuerpo determinado y limitado o de fondos distintos y separados, sea que el contrato comience por la medida
sea que comience por la indicación del cuerpo vendido, seguida de lo que es la parte de la medida. La expresión de la medida no da lugar a ningún aumento de precio en favor del vendedor por el exceso de la misma, ni ninguna disminución del precio a favor del comprador por menor medida, sino cuando la diferencia entre la medida real y la indicada en el contrato sea una 20ª parte o más o menos, habida consideración al valor de la totalidad de los objetos vendidos si no hubiese estipulación en contrario. A eso se refiere también, y le ajustamos lo que es la parte del empobrecimiento, ¿no? En este caso, no puede ser más de ese 20%, pues. Fíjate, por eso que le puse de 5 bolívares, restituirle unos 2 bolívares, ¿sí? En este caso, minúsculo. ¿Sí se entiende allí? Ok, tiene entonces que ser la 20ª parte, es decir, del 100%, ¿no? Si estamos jugando con un 100%, la 20ª parte sería el 20%, ¿verdad? ¿O sería más? Capaz sería más. ¿Sí? 20ª parte. Si tú tienes una parte que son 100, ¿cuánto sería la 20ª parte de esos 100? Porque hay un precio establecido, una cantidad, ¿verdad? ¿Cuánto sería el 20º%? ¿De 100? ¿No son 20? Te está diciendo que 20ª, 20%, ¿verdad? Sí. Ok, sobre ese precio. No puede ser más, por eso pusimos de esa venta de este escritorio que se le vendió en 5 bolívares. Pero no llegaron a un acuerdo y no se celebró el contrato, no se dio bajo alguna circunstancia porque no era conveniente y usted sufrió algún tipo de daño y quiere reclamar su daño, por supuesto. A través de ese precio, ese valor, usted va a recibir la 20ª parte para no empobrecer tampoco a la otra parte, ¿no? A eso es lo que estamos hablando en los artículos anteriores. ¿Sí se entiende esa, Valentina? Ok, vamos a ver ahora lo que es, Valentina, el derecho del comprador al elegir entre desistir del contrato o pagar el aumento del precio. Eso lo decide el comprador. Acuérdense que quien decide, que como lo estamos hablando en la norma anterior, quien decide si se perfecciona o no, según la normativa jurídica del Código Civil, quien decide si se da o no, o se celebra o no el contrato de venta de este inmueble, sería entonces, la última palabra la tendría el comprador, no el vendedor, el comprador. Ok. En el artículo 1498, Valentina, del Código Civil establece que en el caso de que según el artículo precedente haya lugar aumento de precio por exceso, ¿sí? Por exceso un poquito más, ¿no? De la medida de lo que ellos acordaron, el comprador puede elegir entre desistir del contrato o pagar el aumento de precio con intereses si retiene el inmueble, ¿no? Si retiene el inmueble. Esto significa de que el comprador tiene como la última palabra para decidir si desiste o acepta las condiciones en las cuales se realizaron ese contrato, ¿sí? Bajo esa modalidad. ¿Está bien? Él es el que va a decidir. Entonces, se le concede al comprador escoger entre las posibilidades de desistir el contrato por el aumento del precio ocasionado por el exceso de la medida o pagar el aumento del precio y retener el inmueble. Esta opción contempla la obligación del comprador de cubrir, en caso de retener el inmueble, los intereses que el sobreprecio genere, puesto que se consideran como frutos de la cosa no pagada, ¿sí? Y por ello corresponde al vendedor. Corresponde al vendedor decidir si sí o no, si lo acepta o no lo acepta. Es muy claro Ok, vemos entonces, Valentina, otra condición que es la obligación del vendedor, de reembolsar al comprador el precio y los gastos del contrato si éste decide desistir del negocio. Cuando dice reembolso, ¿qué significa? Devolverle el dinero a la persona. Lo que usted invirtió, ¿no? Lo que usted pagó, perfectamente.
bajo las condiciones que las dos personas acuerden, ¿no? Acuérdense que tiene que haber un acuerdo. Y no puede ser de forma brusca, sin amenaza, sin ningún tipo de extorsión, nada. Todo lícito. Todo lícito, perfecto, esa es la palabra correcta. No puede ser ilícito, porque entonces estaríamos en presencia de un delito, ¿eh? Sí. Ok, seguimos entonces. Esto lo establece, Valentina, en el artículo 1499. Si quieres leerlo, por favor, para que me ayudes. Dice que en todos los casos en el que el comprador ejerza el derecho a desistir del contrato, el vendedor estará obligado a reembolsarle, además del precio recibido, los gastos del contrato. Quiere decir que aparte de que se invirtió, por ejemplo, en un apartamento, tiene que darle algo adicional por desistir. Sí, sí, porque ahí lo está indemnizando, ¿no? Reembolsándolo. Si de repente él está reembolsando todos los gastos que ocasionó ese trámite, ¿no? Vamos a llamarlo así, de esa forma. Todo lo que él gastó. Él va a colocar allí todo lo que generó, todos esos gastos, que los cubrió el vendedor, ¿sí? Y que por supuesto el comprador tiene que pagarlo. Por eso es que generalmente cuando se hace un tipo de contrato de compra-venta, generalmente quien paga todo es el comprador, ¿sí? El vendedor no. El vendedor tiene otras obligaciones. Es decir, preparar la cosa para transferirle, que la cosa está en perfectas condiciones y bajo ciertos derechos, para transferirle ese derecho al comprador, ¿no? Con todo ese tipo de legalidades y todos esos derechos sobre esa cosa. Y el comprador, por supuesto, tiene la obligación, entre tantas, de pagar el precio, ¿sí? El precio, por supuesto, acordado en el contrato. Por eso es importante siempre que cada vez que hagan un contrato, lo revisen bien, para que no tengan inconvenientes más adelante y que, por supuesto, esté consensuado, ¿no? ¿Sí? Esté bajo el consentimiento de las dos personas, porque una persona no está de acuerdo y la otra no van a hacer nada. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí entonces, Valentín? Ok. Vemos entonces laxo para intentar acciones, las acciones. Coloca ahí, laxo para intentar las acciones. Está establecida, esto es laxo para establecer las acciones en el artículo 1500. Artículo 1500, Valentina. Déjame leerlo aquí para mientras tú estás copiando ahí. En todos los casos expresados en los artículos anteriores, es decir, que todo lo que hemos comentado, ¿sí? La acción por aumento de precio que corresponde al vendedor y la que corresponde al comprador para la disminución del precio o de la resolución del contrato deben intentarse dentro de un año. Mira el tiempo, ¿eh? Dentro de un año a contar desde el día de la celebración de este, ¿sí? So pena de la pérdida de los derechos respectivos. Es decir, que tienen nada más un año, ¿sí? Un año nada más para ejercer esa acción. Si después de un año más un día ya pierde la acción, ya no es necesario ejercer acciones, porque todo tiene unos lapsos, Valentina, ¿sí? Para ejercer acciones en contra o reclamo de algún tipo de acción que amerite, por supuesto, la realización de ese tipo de acción que pretendan restituir, ¿no? Que en todos los casos expresados en los artículos anteriores, la acción por aumento de precio o por cantidad de vendedor. Me estás explicando del valor del apartamento o la casa, por ejemplo. Sí. Ajá. Que se fija en un precio y no se puede ni subir ni bajar. No se puede, porque si está fijo ese precio, no puede la otra persona de forma arbitraria, sin el consentimiento de la otra, aumentarlo, ¿no? Porque el comprador puede desistir de alguna forma, ¿sí? Que no se llegue a celebrar ese contrato. ¿Por qué?
Porque si de repente nosotros dos acordamos en el contrato por escrito de la cosa de que vamos a vender un mueble y entonces a un precio acordado ya establecido, entonces después me vas a salir, después que tengamos todo listo, me vas a salir con otro precio, ¿no? ¿Me entiendes? A eso se refiere. Entonces no puedes... ¿Y qué quiere decir con debe internarse que me está diciendo en un año que vendrá siendo Esas son las acciones que puede intentar la persona, es decir, en este caso el comprador, que es el que más tiene como la prueba, ¿no? Para intentar esas acciones en contra del vendedor en tal caso de que no le sea conveniente o le restituyan el inmueble. Imagínate, este mueble lo compraron y nunca se lo entregaron. ¿Sí? Vamos a ponerse un caso así hipotético. No le entregaron ese inmueble, entonces no se perfeccionó el contrato, ¿verdad? Y entonces el vendedor, el comprador, demanda al vendedor. ¿Por qué? Porque no le entregó la cosa, ¿no? A tiempo, según la medida de lo que establecieron ellos en el contrato. Es decir, de acuerdo a lo que ellos establecieron de ambas partes de forma consensuada. Él entregó todo el dinero, pero nunca recibió el derecho sobre la cosa. y tiene ese lapso de un año. Ni lo entregó, ni el derecho sobre la cosa, ni lo físico. ¿Sí? Entonces tienen nada más un año a partir de ese momento, ¿sí? Que corran, transcurrido un año para ejercer las acciones de forma civil. Una demanda, pues. Un año y un día Ya pierde la acción totalmente. pierde hasta los dineros, por así decirlo. Por decirlo, tal cual. Porque de repente hay personas que de repente, no, voy a dejar eso así y tal. Entonces ya no accionan, sino que se quedan de brazos cruzados y pasa el tiempo, el tiempo se va rápido. ¿Ves? Aquí es un año y es, bueno, según el legislador también consideró en su oportunidad que era suficiente tiempo como para ejercer algún tipo de acción civil en contra de la persona que haya realizado este tipo de acción. Pusimos este ejemplo claro para más o menos tener un conocimiento o una visión de que estamos hablando en relación a la restitución de este bien, ¿no? Y de las acciones que podrían emprender en tal caso de que no se haya entregado el mueble como tal, que la otra persona, es decir, el comprador, no haya recibido pues ni el bien físico ni la transición del derecho, ¿sí? Okay. La transmisión del derecho. ¿Estamos claros? Ok. Esto lo establece en el artículo que hemos indicado en el 1500, ¿no? ¿Lo anotaste? Sí. Fíjate que se dice que transcurrido el lapso de un año para intentar la acción correspondiente, se produce la pérdida del derecho, a lo que estamos refiriendo, porque si pasa un año más un día, por supuesto, perdiste ese derecho de ejercer esa acción. ¿Oíste? La acción ya no es efectiva, la cual se traduce en una caducidad, o sea, caducó totalmente, ya no es efectiva. Okay, ¿Sí? Queda nulo, básicamente. Sí, prácticamente. Queda esa acción, ¿cómo se llama? Caduca, ¿no? Caduca, el tiempo, el lapso. Vemos lo que se llama la venta, escribe ahí, venta de visu, B pequeña y SU, visu. Esta venta, ¿verdad? En el artículo 1502 del Código Civil, si quieres lo lees. Dice que no se aplicarán las disposiciones del artículo 1497 cuando se pruebe que la venta ha tenido por objeto un cuerpo cierto sin consideración a una medida determinada, habiendo apreciado el comprador, aunque solo de visu, y hallado convenientes las dimensiones o cabida antes de la redacción del instrumento de venta. La prueba de estas circunstancias pueden hacerse por testigos y aún por presunciones y no la desvirtúa del solo hecho de que en la escritura se haya expresado la medida de la cosa en materia del contrato. Ok, ¿qué nos dice el artículo 1497? Ya lo vimos, ¿verdad?
¿Y qué decía el 1497, Valentina? Dice que en todos los demás casos, que la venta sea un cuerpo determinado y limitado o de puntos distintos y separados, sea un contrato, que el contrato comience con una medida que sea y así. Ese texto es ya medio largo. Sí. Bueno, en razón de todo esto, más que todo están hablando de las cosas inciertas, ¿no? De lo que es la parte de la venta de visu. A eso se refiere el artículo 1502, ¿no? ¿Y visu qué quiere decir, profe? Aquí te lo explica, ¿ves? Cuando se apruebe que la venta no ha tenido por objeto un cuerpo cierto, es decir, que no tiene un cuerpo cierto. El mismo código te lo establece, ¿eh? Y este da la definición. Habiendo apreciado el comprador, aunque solo de visu, que es lo que estamos hablando, y haya hallado algún tipo de inconveniente, ¿sí? Algún tipo de detalle, la dimensión o la cabida antes de la redacción del instrumento de venta, ¿sí? Antes de fijar, ¿no? El precio, el consentimiento como tal, el lugar, ¿sí? Todas esas condiciones. Antes de eso, algún tipo de inconveniente que pueda tener ese contrato, ¿sí? A eso se le llama lo que es la parte del visu, ¿no? Un contrato incierto, ¿no? Un cuerpo incierto. Cuando dice cuerpo incierto, acuérdate que es la parte del cuerpo inexistente que hablamos, ¿no? Ok. Porque acuérdate que hablamos una parte donde nosotros hablamos de lo que nosotros podemos negociar prácticamente, para nosotros es factible y sin riesgo, porque lo otro inexistente es riesgo para el comprador, ¿verdad? Porque tú vas a comprar una cosa incierta, futura, no es bueno, ¿eh? Tienes que saber qué es lo que vas a comprar, ¿verdad? Porque si vas a comprar de una cosa que te lo permite, el código te lo permite, pero es bajo el riesgo del comprador. Entonces tienes que estar claro en eso, que existen riesgos en cuanto a esta parte del visu también, porque son contratos prácticamente inexistentes, ¿no? Pero que se pueden realizar, pero hay que tener en cuenta el consentimiento de las dos partes, porque ahí que prácticamente quien va a perder es el comprador, ¿no? Viéndolo desde ese punto de vista, ¿sí? Y quien va a tener, por supuesto, la carga de la prueba después, más adelante, si quiere ejercer algún tipo de acción que caduca en un año, a partir del tiempo o del lapso del mismo día que hizo la transacción, ¿sí? Un año más un día, perdió el derecho, caduca la acción, ¿sí? Ya esa acción ya no es necesaria. Ok, vemos entonces que la expresión visu, como me estabas explicando aquí, estamos explicando, el código lo establece, ¿verdad? Estamos indicando, significa literalmente apreciación por los propios ojos de una persona, visu. ¿Oíste? Apreciación, visu, si quieres colocar visu, apreciación por los ojos propios de una persona, es decir, que la persona constante por sus propios ojos de que efectivamente ese mueble, ¿no?, exista, ¿no? Es lo que estamos hablando. Porque no va a comprar una cosa incierta, una cosa futura que le va a traer problemas, es decir, riesgo, ¿no? Porque ahí se está arriesgando el comprador, ¿eh? De comprar cosas inexistentes, es decir, cosas que no existen. Pero se pueden comprar, pero a sabiendas del riesgo que puede ocasionar, que no le van a otorgarse derecho sobre una cosa inexistente. ¿Ves? Y el riesgo de perder también el dinero, ¿no? Si transcurre el tiempo necesario, es decir, el año más un día, caduca la acción para ejercer en contra del vendedor, ¿no? Y eso es una acción, vamos a llamarlo así, reivindicatoria, es decir, para tratar de indemnizar a la otra parte y que le dé suficiente plata, ¿no? Acuérdate que todos esos juicios generalmente por cuestiones pecuniarias, ¿no? ¿Sí? Restitución en moneda del curso legal, por lo menos, en referencia al dólar, porque es lo que se está ofreciendo ahorita en día, ¿no? Ok, seguimos entonces, que esta parte, entonces la persona tiene que verla por sus propios ojos. Ese es el visu, ¿oíste? Visu. ¿Ok? Es decir, una visión general de la cosa. Tengo que ver que exista,
esa cosa. Porque si no veo que no está esa cosa que yo voy a comprar, es una cosa inexistente, y una cosa incierta. Ajá, una cosa incierta, una cosa que me pueden prometer muchas cosas en el futuro, pero si no la veo, no la compro. Puede ser que uno tiene que ver para poder comprar las cosas. Y por supuesto que sea tangible, ¿no? Me puede tocar, no, sí, esto existe, no es una holografía. ¿Me entiendes? ¿Se entiende esa parte? Es decir, de cuanto a lo que estamos hablando, de estas medidas se toma en cuenta lo que es la medida del peso, ¿sí? La longitud, ¿sí? ¿Sí? Para que tengan en cuenta. Por ejemplo, tenemos aquí una longitud. La longitud es el metraje, ¿no? Y el peso, ¿cuánto pesa esto? Sí pesa. Igual que pasa con la vaca, igual que pasa con el toro, es decir, cualquier animal, un cochino, un perro, que estamos hablando de las cosas muebles, ¿verdad? En este caso. Y por supuesto tienen una dimensión, cuánto miden, cuánto pesan. A eso se refiere esa parte de esta parte de la venta de los muebles, que es lo que estamos hablando. Hay una mosca por acá. Se salió en la cámara. Grabamos, ok. Ahora bien, las ventas que cumplan las condiciones que aludimos son aquellas que, en primer lugar, la venta tuvo un objeto cierto, ¿no? ¿Sí? El comprador apreció el objeto de venta, aunque solo lo haya sido de viso. Viso es verlo, constatarlo por su propia vista, una visión general, existe, lo tocaste, saber que existe esa cosa mueble. Es decir, pero el conocimiento se debió aportarle en cuanto a la convicción de que las dimensiones o cabidas mencionadas en el contrato estuvieron al menos adecuadas a su idea de dimensionamiento de la cosa. Nosotros, por ejemplo, esto tenemos que dimensionarlo en el contrato, cuánto mide, ¿verdad? En el contrato. Porque de repente, cuánto pesa, un peso aproximado, ¿no? Y entonces, cosa de que no nos vayamos a llevar un fiasco después cuando vayamos a comprar. Es por eso que también se retractan, ¿no? Porque bueno, no es el peso que tú me vendiste, vamos a ponerlo así, ¿no? No es la longitud que tenía este escritorio. Me lo está vendiendo en 5 bolívares, me parece demasiado costoso, ¿me entiendes? Y así sucesivamente. Estamos poniendo un precio irrisorio en comparación con grandes cantidades, ¿no? Porque esto podría costar mucho. Esto, por supuesto, cuesta más de 5 bolívares, ¿no? Si lo llevamos al mercado actual. Entonces se entiende esa parte, Valentina. Entonces, la realización de los supuestos establecidos en lo que es el B y en el B1, es decir, lo anterior, lo que hemos comunicado, debió ser anterior a la relación del documento de venta. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Que para nosotros realizar un contrato, ya previamente nosotros teníamos que haber hecho un ejercicio, es decir, constatar de que este mueble tenga esas dimensiones, ¿no? El peso, el metraje, la longitud, que son importantes. ¿Estamos claros ahí? Bueno, con esto hemos terminado el tema en relación a la parte de muebles, ¿sí? Ventas de muebles, y posteriormente enviaremos con la clase del tema que nos seguía en venta de reserva de dominio, que es importante también, que se las haré llegar también juntamente con este video. Perfecto. Gracias, Valentina, por participar, muchas gracias, y bueno, estamos entonces en contacto. Feliz tarde, chao. Valentina se ríe, es la clase demasiado corta, es muy larga, es así, y eso que hemos cortado cosas todavía. Bueno, hasta luego pues, feliz día, Valentina, gracias.